El tema que vamos a tratar el día de hoy son los números racionales. Se dice que un número racional es todo aquel que puede representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto de 0. Además, los racionales se representan por la letra Q. En cuanto a su representación gráfica, estos se pueden representar en la recta numérica de igual forma que los números enteros. Como se puede observar en el ejemplo, se toma un segmento de la recta numérica. En este caso lo dividimos en 4 partes iguales y se ubican los números fraccionarios o racionales. En cuanto a sus operaciones, encontramos que tenemos la suma y la resta con el mismo denominador. Se suman o se restan los numeradores y se mantiene el denominador. Como se ven los dos ejemplos, se sumaron los numeradores pero se mantuvieron los denominadores, de igual forma en la resta. Cuando se encuentran con distinto denominador, la propiedad dice que en primer lugar se deben reducir los denominadores a común denominador y se suman o se restan los numeradores de las fracciones obtenidas. En cuanto a las propiedades, encontramos la propiedad interna. Esta propiedad dice que el resultado de dos racionales debe ser otro número racional. En cuanto a la asociativa, decimos que el modo de agrupar los sumandos no debe variar el resultado, es decir que si lo hacemos de la forma A más B más C, nos debe dar igual que A más B más C. Como se observa en el ejemplo, se desarrolló de las dos formas y nos dio en los dos casos 9/8. En cuanto a la conmutativa, esta propiedad dice que el orden de los sumandos no varía la suma, es decir que A más B debe ser igual que B más A. Como se observó en el ejemplo, al desarrollarlo de las dos formas nos dio 3/4. En la propiedad de elemento neutro, dice que en este caso el 0 es el elemento neutro de la suma, porque todo número sumado con él debe ser como resultado el mismo número. La propiedad dice que A más 0 debe ser igual a A. Como se ve en el ejemplo, 3/4 más 0 es igual a 3/4. En la propiedad de elemento opuesto, hay que tener en cuenta que dos números son opuestos y al sumarlos obtenemos como resultado el 0. Es decir que A más menos A debe ser igual a 0 y que el opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número. Y como consecuencia de estas propiedades, podemos decir que la diferencia de dos números racionales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. De igual forma encontramos la multiplicación, que dice que el producto de dos números racionales es otro racional, donde se debe obtener el numerador por el producto de los numeradores y el denominador por el producto de los denominadores. Es decir que esta operación se realiza de forma horizontal. De igual forma encontramos propiedades como la interna, donde el resultado de multiplicar dos números racionales es otro número racional. En cuanto a la propiedad asociativa, de igual forma dice que al agrupar los factores no debe variar el resultado, es decir que si lo hacemos de la forma A por B por C debe ser igual a A por B por C. Como se observa en el ejemplo, se desarrolló de las dos formas y en los dos casos nos dio 3/40. En cuanto a la conmutativa, dice que el orden de los factores no debe variar el producto y que A por B debe ser igual que B por A. Igual se desarrolló de las dos formas y en los dos casos nos dio 3/40. En la propiedad de elemento neutro, se dice que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, ya que todo número multiplicado por él da el mismo número. Es decir que A por 1 debe ser igual a A, como se observa en el ejemplo. Y en elemento opuesto o inverso, el número es inverso de otro si al multiplicarlo obtenemos como resultado el elemento de la unidad, es decir, nos debe dar como resultado 1, como se observa en el ejemplo. En cuanto a la división,
Esta operación se realiza en forma de X y como se puede observar en la fórmula, A por D y B por C, y se realizan las operaciones de forma horizontal.